Hoy en Voces hablaremos de la familia con Ares González, que nos propone una visión global de la crianza, de la educación, de la infancia y del crecimiento con sentido común. Una crianza sin GPS, una crianza con un proceso de aprendizaje con bases sólidas de amor y estructura, pero siendo personas imperfectas, porque así nos necesitan nuestros hijos, como personas imperfectas que están ahí. En nuestro mundo crispado, cada vez más encorsetado en deberes y culpabilidades de serie o inducidas, es complicado permitirnos ser a nosotros mismos, darnos ese espacio y oportunidad de errar, probar, analizar, reflexionar y descubrirnos en nuestros diferentes roles, incluidos el de madre o padre. Parece que debemos aspirar a una perfección tan inalcanzable como superficial para el ser humano, vehiculada, por ejemplo, por comunicadores o perfiles sociales que se asumen como la personificación de todas las bondades de la maternidad o paternidad, como si debiésemos hacer todo lo que ellos hacen o lo que nos dicen que debemos hacer, sin darnos espacio a nuestra propia evolución, que al fin y al cabo será la que servirá de modelo a nuestros hijos. En cuanto a la educación, Ares nos habla de la crianza como de un viaje que no puede estar guiado por algo que nos dice cómo lo tenemos que hacer. Es un viaje en el que tenemos que empoderarnos y descubrir cómo tenemos que hacerlo en un proceso de aprendizaje paulatino y enriquecedor propio a cada equipo familiar. Así que tirad del GPS y acompañadnos unos minutos al viaje de la crianza con Ares González y su manual Educar sin GPS. Como sabéis, el programa Voces está disponible en YouTube, iVoox, Google Podcast y en nuestra web bitácora.club. Disfrutar de la entrevista y de la crianza. En Voces hoy vamos a hablar de la familia, de innovaciones pedagógicas, vamos a hablar de los niños, de los padres, del lugar de cada uno, del método científico y de muchas otras cosas, y para ello hemos traído a un maestro y formador de educación y crianza especializado en el acompañamiento de las familias, que imparte clases y formaciones tanto a familias como a profesionales y que acaba de publicar un libro que se llama Educar sin GPS, una visión global de la crianza para que disfrutes por el camino. Tenemos hoy con nosotros a Ares González, bienvenido. Muchas gracias Lorena. Ares, tú que tienes nombre de dios de la guerra, ¿cómo has llegado hasta aquí en tu andadura profesional? ¿Con GPS o sin GPS? Pues he llegado como he podido, supongo que como todos, ¿no? Que te vas haciendo por el camino y vas aprendiendo y resolviendo cosas, ¿no? Por el camino, ni más ni menos. Pues empecé, bueno, yo quería ser ingeniero informático, ¿eh? Y empecé la carrera y cuando estaba ahí en medio de aquello, mi hermana en el verano del primer año de carrera me dijo: mira, Ares, a ti cuando te gustan las cosas te apasionan y esto no te está apasionando. Y entonces yo había estado bueno, lo pongo en el libro en un momento dado, ¿no? Como que cuando estaba en bachillerato bajaba a ver a los niños de infantil y entonces dije, pues yo creo que esta parte de la infantil, porque lo que quería era estar en contacto con gente, ¿no? Con contacto con personas. Y al final empecé por infantil y luego ya aquello me apasionó y hice un clic muy grande con una maestra que me dio un libro que me cambió un poco la forma de ver y ver que se podía educar de otra manera. Y a raíz de ahí, pues una cosa, otra cosa, otra cosa, otra, y estamos aquí ahora con un libro que estoy orgullosísimo. He de decir también que eres padre de familia numerosa. También, sí. ¿Aplicas tus consejos en el campo, o sea, en el estudio de campo, dentro de tu familia? ¿Los utilizas como conejillos? Bueno, tanto como conejillos, pero los aplico. O sea, al final el libro lo que propone es que vayas tú mejorando poco a poco sin ninguna culpa y que disfrutes por el camino, y yo precisamente lo escribo porque he tenido que hacer mucho recorrido en todas las áreas que creo que son fundamentales para el desarrollo de la infancia que propongo en la brújula para educar, ¿no? Entonces en cada una he tenido que ir rehaciéndome poco a poco y aprendiendo. ¿Educar sin GPS es educar sin un plan o tenemos que llevar un timón, tenemos que tener un marco, digamos? Educar sin GPS es que el viaje de la crianza no puede estar guiado por algo que nos dice cómo lo tenemos que hacer. Es un viaje en el que tenemos que empoderarnos y saber y descubrir cómo tenemos que hacerlo. Y eso es algo que se aprende poco a poco. Lo que yo hago a través del libro es darte los recursos, herramientas y ejercicios para que tú decidas cómo va a ser tu forma de educar, ¿no? Y así poco a poco tengas muy claro cómo ir haciéndolo. Ahora me preguntaba, necesitamos una estructura. Para que los niños y las niñas estén bien necesitan dos cosas. Necesitan amor y necesitan estructura. Y esto que decías, el amor se da por descontado
en el 99,9% de las familias. Sin embargo, el día a día nos lleva a otras circunstancias en las que a veces nos falta un poco de estructura, o las cosas no están claras, o los límites por aquí, o los hábitos y la hora del sueño, o la de la cena, por allá o por acá. Al final, esa parte de la estructura es fundamental, y en el libro voy ayudando poco a poco a que decidas con tu pareja, o si no tienes pareja, tú mismo o tú misma, cómo quieres hacerlo en tu vida, ¿no? Es muy interesante. Hablas de algo que me gusta mucho, como lo abordas, es de la creación de ambientes y de espacio, de cómo hay que construir un ambiente propicio para el bienestar de todos, con espacios también, tanto físicos como temporales, como en el tiempo. Sí, cuando hablamos de espacios físicos es que a veces no nos damos cuenta de que los niños y las niñas tienen otras necesidades diferentes a las de los adultos. Y el mundo está hecho para los adultos. Las calles están hechas para los adultos, todo está hecho para los adultos. Y tenemos que hacer un cambio. Hay una sección que pone una vuelta por tu casa precisamente para mejorar aquello y ver cómo puedes hacer para que tu hijo o tu hija esté tranquilamente en tu casa. Entonces, no tenemos que estar todo el rato poniendo límites, todo el rato agobiados, todo el rato esto no lo toques, porque sabes que el espacio está preparado para que pueda estar bien. Y también lo que decías, necesitamos espacios en los que cada uno estemos bien de la familia, porque si tú como padre o como madre no estás bien, tu hijo o tu hija no va a estar bien. Por lo cual, al principio es inevitable que nos sumerjamos de cabeza, así como si fuera una piscina, en la maternidad y la paternidad, y esto sea maravilloso y no exista otro mundo, y nos pasa a todos y a todas, pero de algún momento hay que decir, oye, vamos a ver, que yo también era una persona con hobbies, con amigos, y hay que empezar a enriquecerse por ahí. Y entonces ayudo a establecer como ciertas ventanitas temporales donde, aunque la cosa esté muy apretada, por lo menos tengamos un ratito cada 2 semanas para poder hacer aquello que nos gusta y volver a conectar con lo que realmente somos. Sí, eso es muy importante, y a veces se nos olvida, ¿verdad? Tanto en ese viaje a la edad madura como cuando llegamos a ser padres y madres. Nos vamos olvidando un poquito de nuestro espacio, y luego tiene pues esas consecuencias que explicas también, que nos has explicado ahora y que explicas también en tu libro. Has hablado de límites, y esto es, yo creo que es uno de los huesos en la educación. ¿Cómo establecer límites sin impactar en la autonomía del niño, sin impactar en su desarrollo natural, que como bien dices, viene ya con todo lo que necesita para aprender, digamos, bueno, para inspeccionar, para aprender? Sí. ¿Cómo se pueden establecer esos límites? Es muy difícil, y muchas veces nos topamos con la culpabilidad de los padres. Es difícil. Claro. Bueno, es que los límites abarcan muchos temas. Yo hablo siempre que es una danza entre la autonomía y los límites, porque tenemos que establecer un espacio y unos tiempos y unas posibilidades para que el niño o la niña pueda desarrollarse autónomamente. Sin embargo, tenemos que desmitificar el concepto de límites, porque los límites lo que nos ayudan es a la seguridad y a la socialización, a convivir. No es otra cosa que a convivir y a seguir vivo, ¿no? En el sentido, ¿no? Por lo cual, si nosotros tenemos claro, yo siempre digo que hay algo más importante que los límites. Más importante que los límites es el marco de acción. El marco de acción no es otra cosa que las normas, pocas normas que hemos decidido en casa para estar todos bien, es el espacio que he preparado, que ya lo hemos visto, es el rol que tenemos las figuras en casa, o sea, qué es lo que hacemos y qué no es lo que hacemos, y por qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Todas las posibilidades de ese espacio que hemos dicho, esta danza entre la autonomía y los límites, y también los hábitos y las rutinas, por lo cual hay veces que los niños quieren tener un proceso autónomo y a veces no se puede. No se puede porque tienes que ir al colegio, no se puede porque es la hora de los baños, no se puede porque en este momento no se puede. Y esto, que puede parecer un drama, no es un drama si tiene otros muchos tiempos y espacios donde puede ser completamente autónomo sin que nadie lo coarte. La dificultad reside en que normalmente hay muy pocos espacios para que los niños y las niñas sean autónomas, y entonces lo que hacemos es coartarles demasiado, y ahí viene el quinto capítulo, que es permitir a los niños ser. Ser y errar. Quizá otro de los problemas que también va muy ligado a esto, al establecer los límites y dejar que se desarrolle esa autonomía, es que nos da miedo dejarles errar, o que se ve a veces también como un fracaso. No, tiene que ser exitoso cualquier proceso en el que esté involucrado el niño, y no les dejamos desarrollar todo ese método científico, ¿no?, con el que vienen de serie, como bien dices. Exacto. Vienen con ese método científico de serie, que es practicar, probar, equivocarse, volver a hacerlo. Y entonces, cuando es el juego no nos preocupa. Dices, bueno, pues está jugando porque se equivoque lo que quiera. Pero cuando empezamos a hacer otras cosas, vemos cómo, y esto es una cosa que tenemos que trabajar como padres y como personas, vemos el fracaso como algo negativo. Cuando el fracaso es algo maravilloso, uno, porque nos hemos puesto en acción,
2, porque sabemos que no funciona y hay que probar otra cosa, ¿no? Hay gente que en el paso 1 ya ni siquiera se pone en acción, por lo cual estamos 20.000 días intentando hacer una cosa con una idea en la cabeza y nunca llega a ningún lado, por lo cual lo haces, fallas, alguien te dirá por qué fallas, mejoras y es la única manera de crecer, tanto adultos como niños. Y esto es en todas las áreas del crecimiento personal y de cara a los niños, si permitimos que descubran las cosas por sí mismos, entonces construirán su propio aprendizaje, ¿no? Si se está poniendo las zapatillas y está haciendo un proceso y tú ves que se la está poniendo y que lo está intentando y tú se la pones rápido, pues no le estás dejando que descubra y que construya su propio aprendizaje. Por lo cual el error lo que nos sirve siempre es para aprender. Y hay que estar muy atento a cuando eso ocurre porque es una ventanita de aprendizaje muy interesante porque se le puede dar la vuelta. Somos víctimas de esa premura, ¿no? En nuestro día a día, en la falta de tiempo, las exigencias de nuestro trabajo y de nuestro entorno y dejamos a lo mejor lo que tenemos cerca para más adelante y esto puede ser un error porque el tiempo que pasamos con nuestros hijos, el modelo que le estamos aportando es fundamental para su crecimiento. ¿Hay algún truco para poder extender ese tiempo o alargar ese tiempo de alguna manera? ¿Algún tip? Sí, para mí hay un truco. El truco es decidir que sí y que no. Todo no cabe. Y entonces tendremos que decidir si queremos estar tiempo con nuestros hijos de calidad, que sí cabe y que no cabe. Por ejemplo, yo que soy una persona que utilice mucho las tecnologías, pues estás con el móvil para arriba o para abajo todo el rato, ¿no? Pues llega la hora los recoges del colegio, vienes a casa y entonces tienes ahí una ventana de 2-3 horas en las que estás con ellos y si estás mirando el móvil, lo primero, no tienes una presencia de calidad. Y lo segundo, la mitad de las cosas que ocurren y te vas a enterar porque no estás observando. Entonces tienes que tomar decisiones y decir, vale, en esta ventana de tiempo, de las 4:30 a las 7:30, me voy a poner el móvil bloqueado. Y tengo una aplicación para ello, lo bloqueo y a partir de ahí estoy con mis hijos. Y entonces te das cuenta de lo que te estás perdiendo porque estabas utilizando el móvil. De tal manera que al final el tiempo que tenemos es el mismo para todos, pero hay que decidir en qué lo queremos dedicar. En este caso, si tú decides que quieres pasarlo con tus hijos o con tus hijas, hay otras cosas que no podrás hacer, como a lo mejor tú ponerte una hora a hablar con un amigo o una amiga en esa franja, lo puedes hacer después, ¿no? Sí, o dejarlo para otro día, si no. Exacto. Es fundamental. También es importante cuando no estás, no estar. Y no estar a medias, que bueno, que viene a colación de lo mismo, ¿no? Que tú lo explicas muy bien también, que si tú necesitas un momento para ti, no estés a medias, porque al final esto va a desembocar en un nerviosismo por tu parte, en una actitud después de enfado y frustración en el niño. Esto lo vivimos todos los padres y madres y ahora cuando hemos vivido el confinamiento y hemos tenido que teletrabajar y hacer las dos cosas a la vez, no es que hayamos visto que es malo, es que es imposible, o sea, no se puede hacer. O cuidas o trabajas, pero las dos cosas no. Entonces, claro, me dirán, vale, pero es que yo tengo el tiempo que tengo y tengo que hacerlo de la manera que tengo que hacerlo. Si tienes pareja hay que hacer equipo, de alguna manera. Si tienes una hora, 20 minutos para ti, 20 minutos para la otra persona y 20 minutos para estar los dos. Por ejemplo, eso es mucho más efectivo que estar los dos teletrabajando durante una hora con un niño o una niña dando vueltas por la casa sin saber qué hacer y molestando a los dos. ¿Molestando por qué? Porque nosotros estamos en unas tareas adultas que nos requieren una concentración y el niño o la niña necesita saber por seguridad que estás disponible para ello, para él, para las necesidades que tenga. Que a lo mejor cuando te ve ya con la disponibilidad ya se va a sus cosas, pero necesitas saber que estás disponible. Las cosas claras y el equipo equilibrado y bien conformado. Es bonito el equiparar una familia a un equipo. Otra de las cosas también que parece que sea evidente, pero que se nos escapa muchas veces o que caemos en los errores quizá que hemos tenido como hijos o que nos han vehiculado nuestros padres con toda su buena intención, es el limitar los sentimientos, la rabia. El llanto, la frustración tienen que expresarse, ¿no? Sí, yo siempre tengo una pregunta aquí, porque claro, nosotros educamos como nos han educado. Y esto, hay gente que dice, no, vale, perfecto, tú quieres hacerlo de otra manera. Pero cuando te viene el pico de estrés, tu cerebro está programado para irse a ese punto que recibiste cuando eras pequeño o pequeña y reproduces lo mismo que pasaba. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Me está saliendo mi madre aquí? ¿O me está saliendo mi padre aquí? Cosa que ¡qué horror! Y efectivamente, esto te va a pasar, asúmelo ya, y entonces a partir de ahí construimos. De cara a las emociones, tenemos que preguntarnos como padres y madres qué emociones no tolero o qué emociones me cuesta sostener. ¿Me cuesta sostener el llanto porque me fundo y me da mucha tristeza y no quiero que lo pase mal? Pues igual tengo que hacer un trabajo ahí y ver cómo lo hace otra persona o preguntárselo al docente o a la maestra o a la educadora que tenemos cerca para decir, oye, ¿cómo acompañas esto? Por ejemplo, o la rabia, cuando tiene muchísima rabia me pongo yo muy nervioso y no sé cómo hacerlo. Este trabajo pequeño, personal, nos ayuda a acompañarlas en esa emoción saliéndonos de su emoción, porque la única manera de acompañar
a otra persona es que tú no te metas dentro de su emoción, sino que la acompañes. Entonces, la primera parte es calmarles, la segunda parte es conectar con esa emoción y la tercera es acompañarlos. Entonces sería como el proceso para cualquier... Claro, y en ese proceso que es tan enriquecedor, desbloqueamos también bloqueos nuestros en un momento dado, como bien estás explicando. Entonces es un aprendizaje en equipo. Es que me encanta esa palabra bueno, para es la que familia. Los niños y niñas nos invitan a crecer como personas. ¿Por qué? Porque si no tienes hijos e hijas, y hay mucha gente que los tiene y es maravilloso y así se decide y es perfecto como tal, pero cuando los tienes, el niño o la niña te hace un espejo. Te hace un espejo de quien tú eres. Ese quien tú eres, y además sin filtro, porque cuando tú sales a la calle, pues alguien te lo dice, pero te lo dice un poco filtrado. Ese yo inconsciente que sale por allí y entonces llega tu hijo y te dice, oye, es que no me estás haciendo caso. Y tú dices, ¿cómo que no? Es que estás mirando el móvil. Tú dices, pues es verdad, ni me había dado cuenta. Ese yo, te hacen un espejo de ese yo inconsciente, por lo cual es un trabajo de crecimiento, poco a poco, sin culpa y sin dramas, porque al final somos personas imperfectas y así nos necesitan como personas imperfectas que están ahí. Exactamente, huir de esa perfección que se limita a algo muy férreo, que no es evolutivo, y asumir que somos imperfectos y que hacemos lo mejor, y si no, tenemos que trabajar todos juntos para arreglarlo. Desde luego, es la conclusión así máxima y de un poco reduccionista, digamos, de Educar sin GPS, porque hay muchísima más información, pero no podemos abordarla toda. Ya para casi acabar, porque no disponemos de más tiempo, muy lamentablemente, ya hablaremos más en un futuro. A mí me gustaría hablar contigo profundamente de algunas cosas. En cuanto a las nuevas tecnologías, estamos viviendo una revolución tecnológica. ¿Cómo las ves en la innovación pedagógica? ¿Se retroalimentan? ¿Puede haber una simbiosis? ¿Son buenas herramientas o pueden ser un peligro en un momento dado? Bueno, es una pregunta muy amplia, hay que mirar cada contexto y cada metodología, o sea, como para hablarlo así a nivel general. Digamos que lo que está demostrado es que cuando hablamos de tecnología, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es tecnología, un bolígrafo es tecnología, un papel es tecnología. Ahora, quizás hablamos de tecnología a nivel pantalla. Si hablamos de pantallas estamos hablando de otra cosa, pero a nivel de tecnología hay muchísimos avances que hacen que la educación evolucione. Si nos centramos en las pantallas, que suele ser la pregunta habitual, lo que ocurre es que no se recomiendan en la infancia. Y aunque yo no soy un talibán de ello, porque cada uno hace como lo puede y de la manera que puede y tiene que mirar por el bienestar de su familia, cada vez tenemos muchísimas más evidencias científicas de que las pantallas producen obesidad porque nos estamos sentados, que hace que los niños estén pasivos en vez de activos, que es lo que tienen que hacer en esa etapa de desarrollo madurativa, igual que en el resto. Que a nivel cerebral estás recibiendo tanta información que luego no puedes dedicar tu atención a otras cosas. En conclusión, hay que hacer, yo hablo de una técnica que es la del uso, abuso y desuso. Tenemos que hacernos esta pregunta de si nuestro hijo está haciendo un uso, abuso o desuso. Si es un uso específico para algo en concreto, como puede ser ver una película con nosotros o para algo, pues perfecto. Pero si hay un abuso, esto está generando consecuencias negativas de las cuales no nos estamos dando cuenta y que están muy, muy, muy investigadas. Entonces, los primeros estadios en infantil hasta los 6 años, directamente, o sea, de los 2, vamos, ni verlas. Y hasta los 6, todavía poco y con uso y así. Y a partir de ahí, volvemos a lo mismo. Se tienen que usar con un sentido y una responsabilidad. Pero esto, que te digo, también lo tenemos que hacer los adultos, con un sentido y una responsabilidad. Y vivimos constantemente con adultos que estamos pegados a una pantalla y a las redes sociales y a todo, dando un ejemplo que no corresponde. Yo es que hasta recomendaría Educar sin GPS tanto para padres con niños como para futuros padres o gente que no tiene hijos, para que reflexione sobre sí mismo, porque al fin y al cabo lo que tú vas a enseñar, esa educación que vas a dar, tiene que emanar de ti. Entonces tú tienes que ser el ejemplo de esa educación. Por lo tanto, pues todo lo que hemos dicho, ese trabajo. Es muy interesante hablar contigo. Lo dicho, me encantaría en un futuro que profundizásemos sobre esto. ¿Dónde te podemos encontrar antes de despedirte? ¿En las redes? Pues bueno, en redes me podéis encontrar fácilmente como Aresglez, en todos los sitios de Ares González, Aresglez. Y si no, en aresgonzalez.es también lo tenéis. Si queréis leer contenidos de educación, pues hace 10 años que lanzamos Alaya Difundiendo Infancia, que es alaya.es. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la manera más fácil. Y pues nada, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ares. Vale, y gracias, Lorena. nada, estaremos atentos a tus innovaciones pedagógicas. Vale, muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós.